Ya, esa es tu explicación, Bárbara, pero ¿por qué crees que no tienes que dar una explicación? Te estoy preguntando por esas quejas que hay contra tu rol en eso. Tienes que dar una explicación, listo, la estás dando. Esa es tu mirada. ¿Por qué crees que es un ataque? Yo creo que no es lo mismo decir que uno puede tener una opinión respecto de los procesos y actuar en consecuencia con ello, a tener que entrar en esta suerte de debate. Yo no diría que tienen carácter de debate, yo diría que esta sociedad lamentablemente, a mis ojos, está cayendo en una suerte de farándula respecto a los debates políticos, que es bien lamentable. Y es bien lamentable porque es liviana, porque aquí lo que vende es que yo desate conflicto. Aquí no vende espacios de diálogo, aquí no vende que, por ejemplo, alguien diga, no, mira, si la CUT ha hecho gestiones para resolver este lío. No, acá lo que vende es buscar dónde puedo ir a generar un lío, porque parece que eso es súper revolucionario, no sé. Yo particularmente no soy partidaria de esa dinámica, porque creo que eso le está haciendo daño a Chile. O sea, nosotros estamos enfrentados en un proceso donde para mí no hay doble lectura. Hay dificultades para avanzar en los cambios. Hay profundas dificultades para avanzar en los cambios. Y no estamos hablando de cambios. O sea, no estamos diciendo que aquí vamos a reeditar a la Unión Soviética. Pues, ¿eh? Estamos diciendo que vamos a hacer cambios en los marcos de una institucionalidad imperfecta para poder seguir transitando hacia campos más profundos. Y ese proceso, que es el fundamental, hoy día no se ha puesto en el centro del debate. Hoy día se pone en el centro del debate este tipo de cosas. Escúchame o sea, por ejemplo, Bárbara, pero escúchame un segundo. Esa crítica farandulera, según tú, ¿es parte del discurso, por ejemplo, del sector de los profesores que hoy está en huelga o del sindicato de la ARSI? ¿De quién? No, creo que es parte de los medios de comunicación, claramente. ¿Tú crees que estamos inventando la huelga de profesores? No, estamos inventando no la inventan. Yo no creo que... No, sería... O sea, no la pueden inventar. Lo que creo que ha sido irresponsable y está siendo una práctica irresponsable en este país es que al final del día nos quedamos en eso y no en cómo avanzamos, cómo resolvemos, cómo logramos que aquí efectivamente, ante una ciudadanía que dijo que quiere cambio, nos ponemos de una vez por todas a trabajar en eso. Nosotros como central, mira, para mí sería muy fácil, en el marco del debate de reforma laboral, para retomar el tema central por el cual yo estaba convocada a este panel. Hemos hablado de eso. Entonces, en ese marco, en el debate de reforma laboral, para mí hubiese sido muy fácil salir todos los días por la prensa, porque la prensa te llama siempre, y decir, no, salir haciendo estridencia, ¿no? Tremendos emplazamientos. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos actuado con mucha más prudencia. Yo creo que ha cometido errores más el Ejecutivo que nosotros. Nosotros hemos sido mucho más prudentes. ¿Y por qué? ¿Porque nosotros somos amarillos? No, porque el debate es tan importante que para nosotros esta cuestión no puede llegar y decirse cualquier cosa. Y que cada uno diga, no, y que el problema sea entre la Bárbara Figueroa y el secretario general de la CUT. O sea, esas pequeñeces de no entrar en los debates profundos es lo que a mí me preocupa. Porque me parece que es una señal delicada. Porque eso en el fondo lo que dice es que al final del día no te estás preocupando de lo de fondo, sino que te estás quedando en la rama. ¿Para qué? Porque la pregunta legítima es esa. ¿Para qué nos quedamos en la rama? Bárbara, para no entrar en el caso de la CUT, que va a representar por lo menos a una buena parte de los trabajadores sindicalizados, ¿hay en el caso de la CUT una visión homogénea que tú puedes canalizar distinta a, por ejemplo, lo que tú ves en la nueva mayoría, que lo vimos recién ahora, donde tú tienes diferencias bastante grandes, donde cada una de esas diferencias se presentan en términos individuales? ¿No existe en la CUT esa diversidad que a nivel político establece? O sea, cualquier espacio que tenga vitalidad es un espacio que tiene diversidad. O sea, la CUT, su gran valor... ¿Y cómo resuelven ustedes esa diversidad interna? Bueno, la resolvemos a partir del debate, a partir de, por ejemplo, habernos puesto de acuerdo en cuál va a ser nuestro marco de acción. ¿Cuál es nuestro marco de acción? Nuestro marco de acción tiene que ver con tantos puntos que tienen que ver con institucionalidad laboral en materia de los trabajadores que se rigen por Código del Trabajo, donde ahí no estamos considerando el sector público, que también es parte de nuestra propuesta, trabajadores del campo, entre otros. Eso es lo que a ti te permite, en el caso de nuestra organización, tener un marco. Ahora, dentro de eso, obviamente que van a haber matices, y eso es absolutamente sano y necesario. Si eso es parte del ABC de la vida sindical, Bárbara, sería muy mezquino además si nosotros dijéramos, mira, aquí no puede haber diferencia, porque además, dicho sea de paso, este debate de la reforma laboral es tan importante para Chile que ni siquiera es un debate solo de la CUT. Nosotros tenemos un valor, y el gran valor que tiene la CUT hoy día es que puso este tema en menos de un año de un gobierno. Y eso nadie lo puede desconocer. Y yo eso lo reivindico. La CUT ha pagado costos por esto y no estamos dispuestos a que el día de mañana se nos diga, no, pero es que usted y es lo que nosotros le dijimos al gobierno. O sea, nosotros aquí hicimos un compromiso y nosotros queremos que la palabra se cumpla. ¿Qué costo?
el costo, por ejemplo, del salario mínimo. Muchos criticaron y dijeron, mire, pero usted es el salario mínimo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, mire, aquí en materia de salario mínimo, el debate no es solo de cómo construimos una política salarial que permita superar la pobreza, sino cómo logramos que los trabajadores tengan poder. Lo que estás diciendo es que ustedes apoyaron la propuesta del salario mínimo del gobierno, llegaron a un acuerdo con el gobierno en gran medida porque sentían que esa no era la madre de todas las batallas, sino que la madre de todas las batallas venía la reforma laboral y por lo tanto aprobaron un salario mínimo que no era probablemente el que ustedes hubiesen aspirado. El compuesto era de 3 patas. El compuesto fue reajuste, política salarial, que yo creo que es algo que era fundamental. Chile no goza de una política salarial. Chile lo que hace año a año es debatir reajuste salario mínimo. Pero tú no tienes idea, por ejemplo, cuánto se demora un trabajador en pasar de salario mínimo a un estándar mucho más alto. O sea, sobre eso Chile no tiene elaboración. Hoy día tú eso lo vas a tener. No solo vas a aplicar reajuste sobre la base del convenio 131 de la OIT, es decir, realidad económica, sí, pero costo de vida también, o sea, cuánta plata necesito para vivir, sino que además vas a construir una política salarial para hacer diagnósticos de la realidad salarial en nuestro país. Y por otro lado, el debate sobre el poder sindical, porque mira, tú puedes llegar... para entenderte, y el costo que pagó la CUT, dices tú, para entablar, poner en tabla las reformas laborales, fue aceptar la definición de salario mínimo que... No es aceptar una definición, es construir una dinámica de negociación que es poco tradicional. Eso, porque no se entendiera que esta era una negociación distinta. Porque no es que se acepte, porque si no eso es pensar bajo la lógica simple. Aquí se hace una propuesta de reajuste y punto, y ustedes la aceptan. Lo que nosotros hicimos no fue eso. Lo que nosotros hicimos fue construir una estrategia para que la negociación de salario mínimo fuera más que la negociación de un reajuste. ¿Y por qué? Porque en los últimos 10 años, el reajuste promedio, no el último año, en los últimos 10 años, con acuerdo, sin acuerdo de la CUT, ¿sabes tú cuánto era lo que recibía en promedio en estos últimos 10 años el trabajador? 9.345 pesos. Eso es lo que recibió en los últimos 10 años. Y nosotros dijimos, esto es insostenible. Hay que cambiar la dinámica de la negociación. Hay que avanzar a construir una política salarial, como lo hizo Brasil, siendo Lula presidente, donde se proyectaron a 8 años, donde el salario mínimo fue equivalente a la superación de la pobreza en ese país. Claro, eso es un tremendo aliciente. ¿Por qué? Porque entonces, solo por el hecho de tener salario, tú dejas de ser pobre, cosa que en Chile no ocurre. Lo dicen las encuestas, lo dice la CACEN del año 2011. 80% de los pobres en Chile son asalariados. Entonces, tú cubres un problema. Pero el segundo gran problema no es ese. Porque el problema de fondo en materia laboral es el problema de la desigualdad. Y el problema de la desigualdad no se resuelve solo con un buen salario mínimo. El problema de la desigualdad se resuelve en términos materiales, no salariales, en la medida que tú tienes más poder sindical y por lo tanto, en esta relación entre contraparte, en equivalencia, efectivamente tú puedes acceder a aquello que por justicia te corresponde como parte de las ganancias que se obtienen. No tengo más que agregar. Se les dejo.